y ya, aprendimos ahora sí a vivir con nosotros mismos, ¿no? Y esperando que los demás nos toleren y nos aguanten, y nos quejamos muchas veces cuando no lo hacen, o cuando se muestran así como intolerantes con nosotros. Nos molestamos mucho por esto, ¿no? Bueno, mucho de esto, de cómo es que somos, tiene que ver con esa historia, con ese pasado que necesitamos tratar acompañados por alguien, ¿no? Y identificar algunas heridas, que pudo haber sido una de ellas el rechazo, ¿no? Otra el abandono, otra la traición, otra la injusticia y otra más la humillación. 5 heridas que dejan huellas muy profundas en nosotros y que hoy día, ¿verdad?, de alguna forma esas heridas se evidencian, o sea, sabemos que están ahí por nuestras conductas, nuestros comportamientos, por nuestros pensamientos, por cómo nos relacionamos con los demás. ¿Se necesita ahí la consejería? Sí, se necesita la consejería. Personas preparadas, personas capacitadas. Y damos gracias porque en esta iglesia, ¿no?, en el buen sentido, se le ha apostado a capacitarse, a prepararse, ¿no?, en este campo. Y en la plática anterior, pues estamos hablando de desarrollar, de formar un ministerio que pueda atender las necesidades dentro de la iglesia, pero también déjenme decirles que de esto que hay aquí, hay muchísimo más allá afuera. Y necesitamos, bueno, espero que sí, dar respuesta a esto. Entonces, ¿verdad? La vida está llena de decisiones difíciles, de situaciones difíciles en las cuales necesitamos orientación, necesitamos guianza, como decía. Por ejemplo, los matrimonios. ¿Hay problemas hoy día dentro de los matrimonios? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se van a sorprender de que muchos de los problemas que están fuera de la iglesia, de ese nivel, de ese tamaño, problemas matrimoniales, están dentro de la iglesia. O sea, créanme que no ayuda a taparnos los ojos y creer, hacernos como que no vemos y creer que cuando la gente pasa a la puerta, algo ocurre y se da una transformación en automático. La verdad es que eso no ocurre a menos, y no va a ocurrir a menos que trabajemos en ello. Los matrimonios dentro de las iglesias siguen teniendo muchas veces los mismos problemas que tenían antes de su conversión, ¿sí? Es decir, algo no está ocurriendo, pero no creo que sea el que la palabra no es efectiva, sino que no estamos sabiendo cómo aplicarla efectivamente, y eso es lo que el consejero va a hacer. O sea, en otras palabras, está la medicina, ¿sí?, pero a veces no sabemos cómo aplicar el tratamiento, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿hay problemas dentro de los matrimonios? Sí. ¿Hay problemas dentro de las familias? Sí. ¿Hay problemas de finanzas? Sí. O sea, ¿qué tiene que ver la consejería con las finanzas? Muchísimo. ¿Sabían que uno de los temas que más trata la Biblia es el asunto del dinero? En serio, yo no sé si lo sabían, pero es uno de los temas. ¿Por qué? ¿Por qué lo trata el Señor? Pues porque sabe que tenemos problemas ahí y que necesita orientarnos, ¿sí? Muchos de nosotros no sabemos cómo manejar nuestros recursos, ¿no? Estamos en situaciones muy complicadas de endeudamientos, de mal manejo de nuestros recursos y quejándonos de Dios y luego hasta robando a Dios, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Malaquías, ¿no? No, eso es lo que dice, que de repente nosotros, pero es por lo mismo, porque no hemos aprendido sobre los principios financieros que garantizan el éxito en nuestras finanzas y la prosperidad, ¿no?, como es entendida en la Escritura. Entonces, ahí están, pero necesitamos otra vez consejeros que nos ayuden y que nos muestren, que nos orienten, y también necesitamos responder de manera positiva nosotros al consejo de Dios, porque ¿de qué me sirve a mí conocer el consejo de Dios si no estoy dispuesto a atenderlo, a obedecerlo? ¿Sí? Entonces, también de esto se nos recrimina. Entonces, hay problemas en el ministerio, en la forma como servimos, sí. Como ven ustedes, hay muchísimos campos de necesidad en los cuales como consejeros nosotros podemos tratar, podemos trabajar, ¿no?
Hay necesidad de consejo en la vida espiritual para el fortalecimiento de nuestra fe, sí, en la formación del carácter. Miren, esto a mí me fascina, ¿sí? ¿Qué es el carácter? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué es el carácter? A veces no se entiende, por ejemplo, mucho qué es el carácter. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez esta frase respecto de una persona que se irrita con gran facilidad, o sea, que tiende hacia los estados de ira. Y entonces la gente dice es que tiene un carácter, perdón por la expresión, de los 1000 demonios. ¿Sí han escuchado esa frase? Dice, no, es que tiene un carácter. No, déjeme decirle algo, no tiene carácter. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que es una persona temperamental, tiene una personalidad temperamental, ¿sí? O sea, dominada por su temperamento, pero no tiene carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es algo que nosotros vamos desarrollando, vamos formando, ¿no? Y el carácter nos sirve justamente, es la capacidad para contener los impulsos. Entonces, una persona con carácter, ¿verdad? Sí, experimenta, a lo mejor si es un colérico, ¿no?, que tiende fácilmente hacia los estados irascibles, es una persona capaz de manejar sus emociones, ¿no?, y saberlas guiar, conducir de manera correcta. Es una persona que es capaz de sus pensamientos, como dice la Escritura, llevarlos cautivo en obediencia a Cristo. Es una persona que es capaz, como dice Pablo, de subirse todos los días a la cruz en medio de sus excesos, ¿sí? Es decir, de sus apetitos, o en otras palabras, no dejarse dominar por la carne. Eso es carácter. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo que yo. Entonces el carácter es una capacidad para negarse a sí mismo en los apetitos que como seres humanos y particularmente como seres caídos tenemos. ¿Sí? Todos tenemos, aceptémoslo pues, todos tenemos excesos, ¿ok? Todos tenemos áreas que necesitan ser tratadas y necesitan ser trabajadas, ¿sí?, con las cuales no nos sentimos a gusto. Yo no sé si tú te sientes a gusto con tus áreas no tratadas, sobre todo cuando entras en lo secreto, ahí en el lugar de su presencia, y sabes que hay áreas en tu vida que necesitan ser atendidas. Pero ¿dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Con quién hablar? Evidentemente no lo puedes hablar con cualquier persona. Y te digo algo, no lo debes hablar con cualquier persona. Necesitas hablarlo con alguien capaz, con alguien que está formado, con alguien que está entrenado, con alguien que te puede ayudar, que te puede guiar y que juntos pueden tratar y pueden trabajar para poco a poco, ahí sí, ir formando ese carácter. El carácter es algo que se forma. Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice, no me canso de repetirles las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esa idea de ser formado es eso, o sea, poner la marca de Cristo es eso, o sea, formar carácter en nosotros. La consejería cristiana trabaja mucho con eso. ¿Sí? Si quieren ustedes, es consejería, pero también es entrenamiento. ¿Sí? Es entrenamiento, o sea, donde vas y hablas con el consejero y no encuentras una oreja. Hay gente que anda buscando el consejo, pero cuando no escucha lo que quiere escuchar, ¿qué creen que hace? Ya no. ¿Sí? O sea, busca otro consejero. Entonces yo le digo, no andas buscando un consejero, lo que andas buscando es un cómplice, o sea, alguien que te diga, no, sí, tú tienes la razón, estás bien, síguele, no, divórciate, no, manda a volar esa bruja, ¿no? O al revés. Eso no es consejería, ¿no? Consejería a veces es ser confrontado, pero de manera comprometida, o sea, el consejero te confronta, pero no está ahí para juzgarse, está para comprometerse contigo y decir, hermano, hermana, vamos adelante, o sea, vamos a tratar todo lo que tengamos que tratar, ¿sí? Miren, actualmente yo doy consejería inclusive en línea y tengo mucha gente aquí de Estados Unidos y pues sí, lo tengo que decir, hay gente que me ha dicho, es la primera vez que me estoy abriendo delante de alguien.
Y tú no llegas y te abras así como que, órale, ¿no? A la primera. La consejería es un proceso, es algo que se va dando poco a poco. La otra persona va ganando tu confianza. ¿Estás de acuerdo? O sea, te empiezas a sentir que la otra persona se escucha que verdaderamente está interesada por tu caso, por tu situación, que no te juzga, ¿no? Pero que sí te confronta y te dice, te señala y te muestra cuál es el camino correcto y dice, es posible en Cristo, ¿sí? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Entonces por eso ahí está. No solo es para situación de crisis, sino también está haciendo un proceso de formación en ti, ¿no? Un tipo de discipulado llevándote a la madurez. Lo que Jesús hacía con sus discípulos. ¿Era consejero de ellos? Sí. ¿A dónde los fue llevando? Hacia la madurez, ¿no? Hacia allá los fue llevando poco a poco. Entonces, a su vez, sí, a su vez, en ese proceso, ¿no? Tú vas sanando. Y es obvio que entonces de alguna forma también en ello vas siendo capacitado, ¿no? A través de tu propio proceso para llevar a otros en ese proceso, ¿sí? Me explico, en otras palabras, no es teórico, no es teoría nada más, sino es transferencia de vida. Es decir, aquello que ha ocurrido en tu propia vida, ¿qué empiezas a hacer? Lo empiezas a poner delante de los demás, ¿sí? Y eso la gente lo valora. O sea, no es la teoría, no es nada más el conocimiento aquí, sino ahora sí, como Pablo decía, llevas las huellas de tu apostolado, ¿no? O sea, llevas las huellas de tu propio proceso de transformación, de formación del carácter, y por eso puedes hacer algo que se llama empatía con el otro. Empatía con el otro. O sea, pues lo que Jesús decía, lloras con los que lloran, te dueles, te conmueves, pero no te aflojas. O sea, sabes que el aconsejado necesita también que tú te mantengas firme, ¿no? Acompañados en el proceso, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, no nada más es el consejero y el aconsejado el que tienen un encuentro, sino estamos conscientes que Dios en ese proceso nos está acompañando, ¿no? Él es el que nos va enseñando, es el que nos va recordando la verdad. Como dice, sin su dirección, la consejería pierde su efectividad. No deja de ser una opinión humana, ¿sí? Y en esto se podría parecer a la consejería secular, dígase a la psicología o otras terapias que están ahí, ¿no? No, nosotros no lo hacemos desde ahí. Entonces, antes de aconsejar, oramos y buscamos la guía, ¿no? Y verdaderamente estamos metidos en el tema de la otra persona, ¿no? Donde no hay dirección, lo que ya les decía, sabia caerá el pueblo. Otro proverbio, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, un buen consejo, ya lo comenté también, nos puede librar de muchísimas cosas, de muchísimas, ¿no? A veces en cosas tan simples, ¿no? En la iglesia, que ya es de un regular tamaño, la nuestra, de repente vienen situaciones, se presentan situaciones y vienen personas, ¿no? Molestas, enojadas porque entraron en un trato con otro hermano y se sintieron defraudadas por ella, ¿no? Y les voy a ser honesto, de ese hermano del cual hoy se sienten defraudadas, ya se hablaban algunas cosas, y entonces cuando vienen y me reclaman, yo les digo, ¿y por qué no vinieron antes? ¿Por qué no viniste y pediste consejo y pediste opinión sobre esta decisión? ¿Por qué siempre venimos, como dicen también en México, después del niño ahogado, qué es lo que haces? Tapas el pozo, ¿sí? Créanme, a veces, perdón, pero a veces sí nos falta humildad para reconocer que necesitamos consejo, ¿no? A veces, insisto, para cosas que parecieran no tener tanta importancia o relevancia, ¿no? Hacer lo que parece mejor sin consultar a Dios. Cuidado, nos ponen el ejemplo de Jueces, ¿no? Mi pueblo, dice, fue destruido por falta de conocimiento. Ignorar la corrección de Dios trae consecuencias dolorosas, y la Biblia está llena de estos ejemplos, ¿sí? En donde Dios nos da una dirección o le da una dirección a su pueblo y el pueblo va por otro lado, ¿no? Tú me vas diciendo, pastor, cómo vamos con el tiempo, porque tú eres aquí el que... Yo a las 3 de la mañana ya terminé, pero yo no creo
Yo creo que ya nomás quedan las sillas, ¿no? ¿Habrá tiempo para preguntas? Hagamos una pausa aquí y adelante. Comentarios, preguntas. ¿Qué piensan? Comentarios, preguntas, chismes, lo que ustedes quieran, o sea. A ver. Venga, yo sé que hay preguntas, no, si pregunto. Bueno, les voy a decir cómo se pregunta en este tipo de situaciones, ¿no? Uno dice, bueno, hay un caso que es el primo de un amigo y así ya. Todos vamos a saber que estás hablando de ti, no pasa nada. ¿No? ¿Cómo ven? Una pregunta sencilla. Entiendo cuando preguntó que quién ha tomado consejería y son pocos, ¿verdad? Yo no lo he tomado. ¿Cómo saber cuándo es que realmente necesito consejería? Fíjate que a veces la gente piensa que hasta que está metida en un problema hay que ir a buscar consejo. Y yo digo, pero ¿por qué mejor no antes? Es decir, voy a tomar una decisión. O sea, y es una decisión importante, es una decisión trascendente. Entonces, ¿por qué no pedir opinión, consejo? ¿No? A final de cuentas, es eso, es un consejo. El que va a tomar la decisión soy yo. De hecho, el buen consejero nunca toma una decisión por el aconsejado. El buen consejero le ayuda a identificar las opciones y las implicaciones de cada opción, los riesgos, ventajas, desventajas, y todo un buen consejero te ayuda a ver eso, ¿no? Cuando mucho te va a decir, bueno, yo percibo que quizás conviene en este momento, estás en una situación de crisis, y algo que se recomienda cuando estás en una situación de crisis es no tomar una decisión apresurada, ¿no? Porque está marcada por la urgencia a veces de la crisis de ya me quiero quitar esto que estoy sintiendo. Ejemplo, pensemos que una mujer se divorcia, ¿no? Y no ha pasado ni un año de su divorcio y ya está iniciando una nueva relación, ¿sí? Entonces hay algo que el consejero se capacitó en, algo que se llama el duelo. El duelo es un proceso. El duelo es el tiempo que lleva a recuperarse de la pérdida. En pocas palabras, el duelo es el tiempo que lleva en aprender a vivir sin lo que se perdió, pero también el tiempo que lleva, ¿no?, traerse todos los aprendizajes de esa experiencia. Entonces, una mujer, vamos a pensar, o un varón, que se acaba de separar de la relación y ya está iniciando una nueva relación, entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay mucho, ¿no?, que revisar y que analizar. ¿Por qué? No, pues porque no me gusta estar solo. Bueno, está bien, pero ¿estás listo para una nueva relación? ¿Crees que ahora sí va a cuajar? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Por qué no los revisamos? ¿Por qué es la segunda relación que llevas y por qué terminas? ¿Por qué tus ciclos son de 3? ¿Sí me explico? Entonces, un consejero ve todo esto, ¿no? La relación con mi hija, ¿no? Se está volviendo tensa. ¿Qué hago? O sea, estoy apretando demasiado. Cada vez la comunicación es menor, está casi nula. La estoy perdiendo y realmente estoy preocupada por ella, pero siento que no llego, que no toco. Cuando me acerco, brinca. ¿Por qué? Si yo creo, dice el aconsejado, yo creo que estoy haciendo lo mejor, ¿sí me explico? Le doy todo. Bueno, ¿y qué entiendes con le doy todo? A lo mejor no deberías darle todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le estás dando y qué es lo que no le estás dando? Todo eso hay que hablarlo. En el tema de la comunicación del matrimonio, ¿sí? Pues nos llevamos, pero ¿qué es que se llevan? ¿Están teniendo una vida plena? Sí, aguas, ¿no? O sea, la comunicación es la base de una relación. Si no nos estamos comunicando, entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo la relación? ¿No? ¿Qué tipo de relación o sobre qué está construida la relación? Tenemos que saber sobre qué está construida. Si no está construida sobre la comunicación, ¿sobre qué está construida? Y entonces podemos identificar, pero con un consejero, pues no sé, a lo mejor es una relación, le llamamos nosotros bien utilitaria, ¿no? Te conviene y me conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dividimos los biles. O sea, esa puede ser una relación, ¿no? Pero entonces, ¿qué son? ¿Son una pareja? ¿Son un matrimonio? ¿Qué son?
te fijas cómo hay muchísimos campos, yo te diría que no es que yo debo de buscar la consejería cuando estoy en una situación de crisis. Yo creo que la consejería es más efectiva cuando inclusive no estás en una situación de crisis, ¿sí? Porque hay tantos temas que puedo tratar. De hecho, yo tengo gente que le digo, ¿qué te gustaría que habláramos hoy? ¿No? Y no, pues realmente hoy no tengo mucho de qué hablar y resulta que es la sesión más intensa y no había de qué hablar, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Y podemos hablar de muchísima, de tu salud física, ¿te parece bien? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? No, te digo de conversación, no, pues no he ido. ¿Por qué? No, pues me siento bien. Por razón mejor. Qué bueno que el médico te lo certifique y diga, está usted bien. Pero si no vas al médico, ¿por qué? Podría ser, ¿no? O sea, no quiero que me diga lo que no quiero escuchar, o no quiero que me diga que tengo que cambiar un hábito, no quiero, o qué, ¿no? La relación con tus padres, ¿cómo está? ¿Te has comunicado con ellos? O sea, no, créeme que hay N temas que podemos tratar en la consejería. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Sí, lo voy entendiendo. O sea, ¿es posible que ocurra esto? Sí, porque la herida ahí está, ¿no? Y digo, habría que trabajar varias cosas, pero probablemente, haz de cuenta, trabajaste una herida en una etapa de tu vida, ¿no? Porque en esa etapa de tu vida, ¿no? Por así decirlo, hubo situaciones propias de esa etapa de tu vida que tenían que ver con esa herida. Te voy a poner un ejemplo para que mejor se entienda. Por ejemplo, un adolescente tiene una gran necesidad de aceptación. ¿Ok? Vamos bien. Entonces vamos a pensar que tú eres adolescente. Perdón, te voy a usar como ejemplo. Entonces tú tienes la necesidad de ser aceptada, pero tú tienes la herida del rechazo. ¿Ok? Entonces estás en la adolescencia. ¿Cómo es que el rechazo te impacta, ¿sí?, a ti en ese momento? Y entonces lo trabajas en consejería para ese momento. Y lo resuelves porque aprendes, vamos a pensar que aprendes a manejar el tema de relación con tus iguales, ¿no? Y ya no tiene tanto peso. Pero pasas a la siguiente etapa y te casas. Y resulta que el hombre con el que te casas es un tanto distante y frío. Esa distancia y esa frialdad revive en tu experiencia de rechazo. No es la experiencia de rechazo de la adolescencia, sino la experiencia ahora con tu cónyuge, que tú necesitas calidez, que tú necesitas afirmación, que tú necesitas y que tu pareja no te lo está dando. ¿Sí me explico? Es otro momento. ¿Ok? Entonces, se revive, pero ¿en qué forma se revive? ¿Qué es lo que se está moviendo? Y entonces eso es lo que se trabajaría, digamos, en consejería, ¿no? El consejero te ayudaría, digamos, ahora a trabajar de cómo a lo mejor hablar con tu esposo y decirle, ¿sabes qué, Jani? O como le digas, yo necesito más de parte de ti esto, necesito que me apoyes con esto, ¿sí? No es la experiencia de la adolescencia, sino ya es ahora en esta nueva etapa. Entonces no debemos tener miedo, mucha preocupación cuando se reviven ciertas cosas, ¿no? Solo tenemos que identificar el momento, la etapa que estamos viviendo y cómo en esta situación, como lo que te pongo ahora como ejemplo, de alguna forma está reviviendo, digamos, esa experiencia pasada, ¿no? Y aprender a trabajarlo. Porque eso va a caminar con nosotros, ¿no? Siempre vamos a estar
En diferentes frentes vamos a estar como luchando, ¿no? Con esto, pero con la ayuda de Dios y con las experiencias que vamos sumando de que ya una vez lo superé, Dios me va a ayudar a que esta vez también lo supere. ¿Sí me explico? Y razón de más cómo es que un mismo tema podemos estarlo tratando en diferentes momentos de nuestra historia. ¿Sí? ¿Más o menos me explico? Ok, ¿alguien más? En el caso cuando viene una persona o una familia de la iglesia ya conocida por el pastor y la amistad o la relación es mutua, y el pastor o consejero observa algunos detalles de necesidad en esa pareja o en esa persona, ¿debería el consejero pastor abordar el tema o esperar que la persona en necesidad saque el tema y exprese necesidad? Ujú. Bueno, el pastor sí tiene como una ventaja, tiene como una autoridad pastoral generalmente sobre la grey, o el líder podría ser también del grupo, ¿no? Porque a veces pensamos en el pastor como la figura central, pero a veces también cuando sobre todo las iglesias manejan como grupos pequeños, el líder identifica dentro de su pequeño rebaño, también identifica una necesidad. No, yo creo que sí puede tener libertad y es parte de su tarea, es de su función, hacer saber lo que ve, ¿no? No necesariamente entendiendo que esto lo va a llevar a la consejería, sino más bien hacerle ver lo que ve y sugerirle, ¿no? Yo te recomendaría hacer un proceso de consejería. No es lo mismo dar un consejo que hacer un proceso de consejería. ¿Sí? A veces al consejo nosotros le llamamos consejería de pasillo. Es decir, yo voy saliendo y hermano, te quiero hacer una consulta. Pues es una consulta de 5 minutos, ¿no? O menos, no sé, de repente, ¿no? Eso es, le llamamos nosotros consejería de pasillo. No, cuando hablamos nosotros de consejería es un tiempo que apartamos, ¿no? En donde vamos a escuchar a la persona exponer su situación, su caso, probablemente en sesiones mínimo de 50 minutos a 1 hora y una vez por semana o cada 15 días, y estoy hablando de unas 4 o 5 sesiones para tener un entendimiento claro de lo que es la situación y poder nosotros hacer una intervención. Generalmente yo pido 5 sesiones antes de poder dar como una devolución, ¿no? ¿Para qué? Para tener una idea clara. Sobre todo, miren, cuando es una pareja, atendemos a la pareja, ¿no? En una primera sesión y la escuchamos. Y vamos a pensar que en una situación de crisis, de conflicto, casi siempre la pareja pues termina dándose delante de nosotros con todo, ¿no? Es normal. A nosotros nos interesa mucho ver esa escena, porque eso no es para que nosotros lo critiquemos, sino para ver sus capacidades de afrontamiento y de resolución de conflicto. Es decir, a través de ellos nos muestran los elementos que tienen para poder enfrentar la situación. Nosotros valoramos esto y decimos, pues realmente ellos tienen pocos recursos, escasos recursos, y también los pocos o escasos recursos que tienen para enfrentar este tipo de problemas, pues sí, ¿a dónde los podía llevar si no es a este nivel de crisis, ¿no? Entonces, a veces, a esa pareja que nosotros atendemos, mi esposa y yo, la separamos. ¿Por qué? Porque hay problemas que tienen que ver con la pareja, pero hay problemas que no tienen que ver con la pareja, sino tienen que ver con la historia de la persona. Y lo mismo del lado de la mujer. No tiene caso, y créanme, eso no es sano, no es recomendable, que esos temas se traten en sesión con la pareja. Inclusive pueden agravar el conflicto. Entonces, ¿cuáles son los temas que se tratan con la pareja? Comunicación, ¿sí? Límites, roles, crianza, sexualidad, finanzas, relación con la familia de origen,
tiempo, o sea, intimidad, o sea, temas que tienen que ver con la pareja. Si de repente yo identifico que uno de los conflictos tiene que ver con asuntos de la historia de vida de él, eso lo debo tratar por otro lado y sugerirlo. Yo les digo, les sugerimos esto. Tú vas a trabajar con mi esposa, yo voy a trabajar con tu esposo, y no es que lo que yo me entere con su esposo lo voy a sacar en sesión. Eso está reservado. A menos que considere que sería importante que se hablara en sesión de los 4, y entonces se lo tengo que consultar a él y él tiene que estar de acuerdo. ¿Me explico? Y le hablo de los beneficios, de por qué sería bueno que eso se tocara en sesión. Les voy a poner un tema difícil, el tema de la infidelidad, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ciertamente es la infidelidad de la pareja que ya ocurrió aquí, en tiempo real, pero él trae una historia de infidelidades. Entonces la infidelidad, lo infiel de él no nace con la relación, a ver si me voy explicando aquí. Él no es infiel en la relación, él es infiel porque, por así decirlo, esta es su naturaleza, es su personalidad. Entonces, digo, si no fuera ella, quítenla ella, quien fuera, pongan aquí a Petra, Chana, Juana, Petra o lo que ustedes quieran, él sigue siendo un hombre infiel. ¿Me siguen aquí? Entonces, con lo que hay que trabajar él es con este tema, y este tema está ligado a toda su historia. Y si ella supiera con cuántas él se ha acostado, yo nomás le pregunto, ¿esto como para qué a ella le serviría? Y esta es una pregunta que en sesión privada yo sí le tengo que preguntar. Ahorita tengo un paciente, ¿no? Y le digo, ¿cuántas mujeres antes de tu esposa? Más de 30 mujeres. ¿Sí? Su esposa piensa que le ha sido infiel nada más con la que ella le conoció. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un caso de promiscuidad, tengo un caso de adicción sexual que no lo puedo tratar con ella, lo tengo que tratar aparte. ¿Sí me explico? Y otros temas se podrían tratar del otro lado. Por ejemplo, el tema de la violencia en la mujer, que se da mucho, ¿no? O sea, la mujer tiende, digo, hay hombres violentos, pero la verdad es que la mujer tiende más hacia los temas de la violencia hoy día. O sea, la violencia verbal, la ira y todas estas cosas, el no control. Eso no es un problema. Es que él me hace enojar. No, mi abuela en bicicleta. No, o sea, ella tiene un problema con la ira, y ese problema con la ira no nace de la relación. Ese problema con la ira ella lo tiene desde que lo tiene. Lo quieres tratar, y para mejorar la relación y traer como una ventaja a la relación, se puede tratar, y te vas a dar cuenta, vas a descubrir de dónde nace la ira, ¿no? De dónde viene, y vas a tener algo mejor que ofrecer a la relación tú también. Y del otro lado tú vas a ver dónde viene la infidelidad, y entonces vas a tener algo que mejor ofrecer a la relación, y de esta manera pueden potenciar, si los dos quieren, su vida de matrimonio. ¿Se acepta una o dos preguntitas más cortas? Sí, allá había una y otra acá. Adelante, hermano. Bueno, por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de la crianza, y una cosa es cómo usted la está viviendo y cómo sus hijos la están percibiendo, ¿no? En este caso, 2 hijas y un hijo, mayores y él menor. Él es adolescente y ellas son mayores. ¿Mayores cuánto? ¿Y el adolescente? Ok. Sí, o sea, por ejemplo, ese es un tema muy interesante que se puede trabajar desde la crianza y desde algo que se conoce como el modelo sistémico que hemos hablado, ¿no? Que es trabajar con toda la familia, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar. O sea, ok,
ellas lo están percibiendo así, lo están reclamando de esta manera. Y la pregunta es, y eso se trabaja en sesión, la pregunta que le diría el consejero a lo mejor es, ¿y sí? Y a lo mejor la primera respuesta sería, no, para nada, ¿no? Pero cuando empezamos a identificar, sí, y si sí es sí, ¿por qué sí? Y hay que identificar. Y entonces, pues ya llevo tantos años así, entonces ahora ¿cómo le corrijo, no? Entonces, poco a poco, ¿cómo? ¿Sí? ¿Para qué? Para, en la medida de lo posible, que se vea lo más parejo, pero siempre se va a ver disparejo, ¿no? Entonces, pues ¿cómo? Porque no quiero seguir lastimando el corazón de mis hijas y no quiero que entre ellos se vaya a generar un tipo de conflicto que termine distanciándolos como a José y a sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Porque no quiero que se vaya a generar eso. Se puede trabajar, claro que sí. Y había otra aquí. Uh-huh. Sí, yo creo que una de las cosas que puede hacer, si de veras vamos a pensar que esa persona, si está tan convencida que le asiste la razón y que la otra persona es la que debería de tenerla, de tratarse, es si sabe que le asiste la razón y que entonces vulnerarse y decir, mira, te la voy a poner diferente, vamos los dos. Sí, decir, vamos los dos y yo estoy dispuesto, o sea, si ahí brinca, no, pues venga, o sea, le entro yo también, ¿no? Pero yo recomiendo un tipo de consejería de, ok, temas de comunicación, y el consejero solito va, créanme, o sea, un buen consejero inmediatamente va a decir, no, miren, mejor esta parte la vamos a tratar juntos, y esta yo sí recomendaría que él fuera separado, ¿no? ¿Para qué? Vamos a pensar que la otra persona, sí, de repente el consejero se orientara hacia allá y entonces no llegara a casa y el otro le dijera, ya ves, te lo dije, ya ves, entonces se truena ahí el proceso. No, lo que el consejero diga ahí, yo guardo silencio, me quedo callado, y lo está entendiendo la otra persona, qué bueno por ella, ¿no? La relación está mejorando y se está yendo a otro nivel. Eso es lo que buscábamos, entonces qué padre, ¿no? Pero aquí no se trata de quién tiene la razón, sino lo que sume a la relación, ¿sí? Había otra pregunta, sino para ya darle el tiempo al pastor Juan. Ok, adelante. Muchas gracias, doctor Mejía, nuestro amigo, nuestro maestro de consejería. Gracias a todas las personas que pudieron asistir esta noche. Con la ayuda de Dios, una vez más, los consejeros, los estudiantes de consejería del doctor Mejía, estamos invitados para estar aquí en punto de las 7, de las 7 a las 8, ese es nuestro tiempo, y después toda la iglesia y demás amistades, familiares que ustedes quieran invitar, de las 8 a las 9 con toda confianza. Antes de, me gusta mucho la historia de la resurrección de Lázaro. ¿Qué parte le toca a Dios hacer y qué parte nos toca a nosotros hacer? Dios va a hacer su obra, pero está pidiendo que nosotros participemos en lo que a nosotros nos corresponde. Me llama la atención que el Señor Jesús oye de Lázaro y se retrasa a propósito. Después de algunos días llega. Juan 11:39 dice, y dijo Jesús, quitad la piedra. Muy interesante. El Señor Jesús tiene el poder de sanar a un muerto,
pero pide a la gente, no, ustedes tienen que quitar la piedra. Yo puedo quitar la piedra también. Si puedo resucitar un muerto, también puedo quitar la piedra del sepulcro. Pero Él tiene el poder para sacar al enfermo o al muerto, darle vida otra vez. Pero le dice a la gente, bueno, ustedes tienen que quitar la piedra. Y después de que el Señor Jesús le dice a Lázaro, sal fuera, ven, vuelve a dar otra orden a la gente. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo otra vez a la gente, desatadle y dejadle ir. En los problemas que enfrentamos como sociedad y como iglesia y como familias, hay problemas que exclusivamente le tocan a Dios hacer, perdonar pecados. Me atrevo a decir que la consejería, la orientación, la consolación, eso es parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. A nosotros nos corresponde hacer la piedra a un lado. A nosotros nos corresponde quitar las vendas de la gente. Ya el Señor Jesús les dio vida, pero pide a la iglesia que participe, que se involucre. O que podamos pedir a Dios, Dios, haz lo imposible que yo no puedo hacer. Y después, Dios, me toca a mí dar consejería. Me toca a mí escuchar a esta persona. Me toca a mí apapachar. Me toca a mí empatizar, y escuchar, entender, empatizar y exponer las escrituras. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer y lo que Él tiene que hacer. Pero está esperando que la iglesia se active y haga lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Y será que Dios puede contar con nosotros?